Buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados, estimadas docentes, directivos, toda la comunidad educativa en general. Mi nombre es Patricia León Castro, soy especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio y seré la moderadora de este evento. Webinar de hoy: refuerzo escolar para estudiantes de los niveles de educación primaria y secundaria de la educación básica regular. Muy bien, entonces comenzamos con el primer bloque sobre la presentación de la estrategia de refuerzo escolar. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes a todas y a todos que están en la sala. Un placer para mí compartir esta tarde con ustedes. Permítanme presentar, por favor, la diapositiva. Gracias. Patricia nos indicaba que con frecuencia estamos en este espacio docente al día, en esta oportunidad, para conversar sobre refuerzo escolar 2022. Este primer bloque voy a presentar la información general relacionada a esta estrategia y esta a su vez nos va a servir para situarnos en todo el proceso. Es importante indicarles que venimos en una ruta de implementación de esta estrategia. Acabamos de desarrollar hace algunos días 2 eventos virtuales en este marco. Una primera dirigida a los especialistas de las DRE y UGEL y la siguiente a los equipos directivos de las instituciones educativas. En esta oportunidad nos encontramos en esta sala con los docentes que están a cargo de la implementación de esta importante estrategia. Es importante tener presente la idea clara sobre el refuerzo escolar en el contexto actual. ¿Qué estamos entendiendo del refuerzo escolar en el contexto actual? Refuerzo escolar es una estrategia que consiste en desarrollar acciones pedagógicas, socioemocionales y de gestión para desarrollar competencias y contribuir al cierre de brechas. Tiene como enfoque un enfoque territorial a fin de que los actores educativos formen parte de este proceso de manera activa. Como punto de partida tenemos la evaluación diagnóstica, que es el referente, la información que brinda al docente de la situación en la que se encuentran los estudiantes, y esta se lleva a cabo al inicio de la intervención. Durante el proceso, el docente experimenta o desarrolla un conjunto de acciones de evaluación para el aprendizaje y al final del proceso una evaluación de salida. En la estrategia de refuerzo escolar, los estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas y competencias matemáticas para alcanzar los niveles esperados establecidos en el currículo nacional. ¿Por qué es importante el refuerzo escolar? Es que en el marco de la pandemia, después de estos 2 años que hemos vivido este fenómeno no esperado, pues diversos estudios afirman que esta situación ha generado mucho impacto, ha afectado la situación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y esto está expresado obviamente en el retraso en los aprendizajes y por consiguiente en el retraso en el sistema educativo. Estos estudios recomiendan planificar e implementar diversas estrategias orientadas a recuperar los aprendizajes de nuestros estudiantes después de este problema que hemos vivido durante estos 2 años. Por ello es de vital importancia involucrar o hacer partícipes a todos los maestros en este programa con iniciativas de trabajo acelerado o de recuperación en procesos específicos que ayuden a nuestros estudiantes a desarrollar sus competencias. Esta intervención en específico, como en la parte superior se decía, desarrolla procesos específicos que toma en cuenta las características de los estudiantes tanto del nivel primaria como del nivel secundario. Esta estrategia se desarrolla de manera descentralizada a partir de las evaluaciones diagnósticas. Las evaluaciones diagnósticas en realidad son el punto de partida para la implementación de esta estrategia.
Como propósito, esta estrategia contribuye con el cierre de la brecha en los aprendizajes. Definitivamente todos somos conscientes y esto hemos vivido todos sin excepción, no solamente en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo, el impacto que ha generado la pandemia en los aprendizajes. Entonces, este propósito es de vital importancia tener presente porque pretende atender de manera específica las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuevamente, les reitero, a partir de una evaluación diagnóstica. Pero también está orientada a disminuir la interrupción en la trayectoria y promover la igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes. Este proceso o esta estrategia se desarrolla en tres etapas. Una primera es la etapa de reconocimiento de las necesidades de aprendizaje y esto se desarrolla a través de la evaluación diagnóstica utilizando, ¿no es cierto?, y aplicando el kit de evaluación para identificar las necesidades de aprendizaje y a partir de ella planificar el desarrollo de las actividades de refuerzo para cada semana. Una segunda etapa es la etapa de acompañamiento y desarrollo en sí misma de la estrategia y la misma que implica el análisis de esos resultados obtenidos en la primera etapa, a partir de ella plantearse un conjunto de metas en el colectivo de la institución educativa y en específico los maestros que están involucrados en el proceso y a partir de ella desarrollar las actividades de aprendizaje de la misma manera teniendo en cuenta la dimensión socioemocional de los estudiantes. Es de vital importancia hacer partícipes en este proceso a las familias, a los padres o apoderados de los estudiantes. Una tercera etapa viene a ser la etapa de cierre, la misma que implica la aplicación de la prueba de salida. Los resultados de esta prueba de salida serán registrados en el registro correspondiente y las mismas que nos posibilitará comparar con los resultados de la prueba de entrada o de inicio para ver los avances que los estudiantes van a tener oportunidad. Estos resultados deben ser informados a los estudiantes y obviamente a sus padres de familia, asimismo ser analizados en reuniones colegiadas por institución educativa. ¿Cuál es el papel de los docentes en el refuerzo escolar? Obviamente, los docentes protagonistas de este proceso, porque sin la participación y el involucramiento de los docentes, el éxito de la estrategia podría ser afectado. En este caso, los docentes de las competencias relacionadas a las áreas de matemática y comunicación promueven una atención simultánea y diferenciada a sus estudiantes desde su nivel real de aprendizaje. Ese nivel real de aprendizaje identificada, ¿verdad?, con la evaluación diagnóstica. Durante el proceso, desarrollar las evaluaciones para el aprendizaje y al final de la estrategia, una evaluación de salida. Este proceso se dinamiza usando diversos recursos para atender los diversos niveles de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Obviamente, en la evaluación diagnóstica va a demostrar que nuestros estudiantes van a estar en distintos niveles de desarrollo y esta será el punto de partida para la atención correspondiente, la atención diferenciada. Para ello se han diseñado un conjunto de recursos, desde recursos para docentes que implican un conjunto de matrices de formación, un conjunto de guías metodológicas, asimismo para los estudiantes un conjunto de fichas, tanto para comunicación y matemática, asimismo las fichas para el desarrollo o la atención socioemocional de los estudiantes. Estos recursos lo podemos encontrar de la primera carga, la primera entrega ya se encuentran en la plataforma Perú Educa y la ruta para acceder a estos recursos, pues podemos encontrar, como vuelvo a repetir, en esta dirección que encontrarán efectivamente al final, ustedes accederán cuando se les entregue esta presentación. Esta es de manera resumida, de manera muy resumida, la estrategia Aprendo en Casa. A partir de esta, vamos a ir encontrando los detalles de cada uno de los elementos que se les ha planteado
en esta primera parte. Es un gusto para mí poder saludarlos a cada uno de los maestros. En realidad, como Marcelino indicó, son actores clave de este proceso de atención en la estrategia de refuerzo escolar. Bien, en este momento voy a presentar. Bien, vamos a observar en qué consiste estos recursos que seguramente muchos de ustedes, queridos maestros, lo vienen revisando, lo vienen analizando y queremos conocer un poquito más cuál es la intención y con qué propósito ha sido elaborado, ¿no? Bueno, básicamente es para poder atender a nuestros estudiantes frente a esta diversidad que podemos tener, que vamos a observar. Entonces, un poquito vamos a aludir, a iniciar reflexionando sobre lo que implica el desarrollo de estas dos competencias que en refuerzo escolar pretendemos movilizar hasta, ¿por qué? Porque son dos competencias que van a permitir continuar sus aprendizajes en las demás competencias. No es porque sean más importantes o las otras menos, sino que estas competencias tienen el privilegio de poder dar acceso a los niños en los diferentes contextos. Los usamos permanentemente, ¿ya? Hace unos años atrás, en 1972, teníamos por concepto la lectura como un proceso de decodificar, ¿no? Y escribir era básicamente realizar planas. Pasados unos años, esta va a modificarse y leer era concebido como comprender. Y seguíamos también haciendo planas desde la competencia o escribir, ¿no? Ya para el 2010, a partir de 2016, hasta la fecha tal vez estamos concibiendo, de acuerdo a nuestro currículo nacional, a esta competencia como la capacidad de interpretar y establecer una postura frente al texto, ¿no? Interpretar va más allá de solo decodificar, ¿no? Y establecer una postura también tiene otra implicancia, es decir, yo qué pienso frente a ese texto. Y ahora último, según PISA del 2018, estamos concibiendo, además de leer, es comprender, interpretar y establecer una postura, también se añade la capacidad de reflexionar y tener un compromiso frente a estos textos. Esto va más allá de nuestro currículum incluso, ¿no? Porque vamos a tener que desarrollar algunas capacidades que nos permita frente a todo esto, hemos pasado de una época donde teníamos poco acceso a los textos, a la bibliografía, a tener un régimen mediante estos medios tecnológicos que estos 2 años han cobrado mayor importancia y ha sido el medio privilegiado para poder acceder a la información. ¿Qué quiero comunicar con esas ideas? De pronto, así como la tecnología se está cambiando, se va modificando, las concepciones, lo que pensamos sobre estos procesos también se van modificando. ¿Van a haber más cambios? Sí, seguro que sí. Así como la tecnología, no sabemos qué más van a haber, ¿no? Muchos hablan de chip incorporados debajo de la piel, que por ahí vas a proyectar, y hay un montón de ideas, ¿no? de muchos innovadores que vienen prometiendo ciertos cambios. Se está viendo esos cambios. Nosotros de pronto estamos viviendo de lo que duraba un periodo más largo, ahora casi en 5 años vemos que las cosas cambian, ¿no? Celulares que eran grandazos ahora son celulares que realizan múltiples acciones. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, ¿estamos preparando a estos estudiantes para estos nuevos retos que presenta la sociedad? Entonces, ahí, ¿no? Una de las respuestas es que debido a estos cambios en cuanto a la lectura, sin dejar de lado la escritura, porque son dos procesos, si bien es cierto, tienen sus propios procesos, pero van paralelos, ¿no? Es muy importante que reconsideremos entonces en que debemos buscar el desarrollo de estas habilidades que permita, además de seleccionar información, que lo hacemos, hacer inferencias o interpretaciones a las ideas que tiene un texto. También hacemos de alguna u otra manera reflexionar sobre el contenido del texto,
y la forma de los textos, es fundamental que también desarrollen la capacidad de evaluar la credibilidad de estas diversas fuentes que los niños se enfrentan y de pronto no todo es confiable, ¿no? Y esto, ¿para qué? Para que puedan usar esta información, que pueden ser uno o más textos asociados a diferentes situaciones en todo momento, ¿no? Y esto significa que va más allá del aula, ¿no? Más allá, eso significa que esto les va a servir para poder desenvolverse plenamente en la sociedad. Entonces estamos cambiando y vamos a seguir modificando de pronto estas concepciones que vamos a tener, ¿no? Frente a esto, en el equipo de refuerzo escolar integrado, es decir, por las diferentes direcciones, ICER, DIF, DEP, DES, hemos analizado algunos resultados de evaluaciones nacionales y que no es ajeno a lo internacional, ¿no? Tanto en comunicación como en matemática. Hemos identificado algunas necesidades, además de algunos testimonios de los propios docentes, de algunos especialistas de DRE-UGEL que nos manifiestan que en el aula se ha mostrado estos 2 años, después de estos 2 años de confinamiento, mayor necesidad, lo que Marcelino nos decía, no se ha agrandado las brechas de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo atendemos esa diversidad? De pronto tenemos niños de tercer grado o segundo grado que no han pasado lamentablemente por este proceso de apropiación del sistema. ¿Cómo les atendemos dentro de un mismo aula, ¿no? Y por un lado, se ha hecho muy evidente la necesidad de la presencia del docente. Es decir, los docentes son muy importantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo otro es, ¿cómo hacemos ahora para poder atender esa diversidad? Entonces, al analizar la información, decíamos, en un mismo aula hay varios niveles de aprendizaje. En caso de segundo grado, hemos identificado que hay más 3 niveles, ¿no? En este proceso de apropiación, en este caso de lectura y escritura, vamos a encontrar los recursos que nos van a ayudar a atender a los niños propios de segundo grado, ¿no? Que vamos a llamarlo nivel 3. Y también están dentro de estos nivel 2, donde refieren a desempeños, ¿no? Y aprendizajes de primer grado. Y un nivel 1 que atienden o muestran desempeños de niños de 5 años. En caso de segundo grado vamos a identificar 3 niveles, ¿ya? Tanto en comunicación como en matemáticas, ¿no? En comunicación les habíamos comentado que solamente vamos a proponer por esta vez, por este año, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, escribe, además de su lengua materna, en contextos de IB y lo que es multigrado en segunda lengua. Es decir, van a recibir recursos adecuados a mínimamente hasta en 9 lenguas. En caso de matemática, vamos a atender las 4 competencias, ¿no? Resuelve problemas de cantidad, forma, movimiento y localización, regularidad, equivalencia y cambio, y la gestión de datos e incertidumbre, ¿ya? Con una tingencia que de tercero a sexto grado, en caso de primaria, vamos a atender 4 niveles de complejidad, ¿ya? Bien, entonces, frente a estas, una vez de alguna manera organizado esa matriz de necesidades de aprendizaje, lo que hicimos es ver qué situaciones, ¿no? Y con qué propósitos van a aprender o desarrollar sus competencias de lectura y escritura. Entonces hemos planteado una matriz sucinta, reajuste, se puede cambiar, se va a reajustar. En torno a estas situaciones se han diseñado las fichas para los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a encontrar fichas que van siempre las 2 de la mano, en caso de comunicación, ¿no? Lee y escribe, ¿no? Por ejemplo, se inició la primera ficha que ustedes han podido leer y analizar. Leo mi nombre y tu nombre en el cartel de asistencia. Y la siguiente ficha que está siendo colgada es sobre escribir. Lo mismo va a pasar con lectura de rimas, descripciones, la comida de su comunidad, ¿no? Historias, lectura de historias y así, ¿no? Vamos a encontrar una diversidad. Que estas pueden ser adecuadas, sí, pueden ser adecuadas por parte de ustedes en función a las necesidades y en función a las características del contexto del niño, ¿no?
Luego se ha ido generando una guía metodológica que, para el docente, que justamente considera esa matriz inicial que ustedes han podido observar. En este caso, cuarto grado, les decía, tiene 4 niveles, ¿no? Entonces, en un mismo aula vamos a encontrar esta diversidad, ¿no? Niños de cuarto grado, niños con desempeños de tercer grado, niños con desempeños de segundo grado y niños con desempeños de primer grado. Entonces, estos desempeños son parte de nuestro currículum nacional, ¿no? Y que podemos visibilizar esa complejidad de nivel a nivel y también la movilización a su vez de las capacidades que implica esta competencia. En este caso, escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Mientras que en un primer nivel de pronto le decimos, ¿no? O buscamos que escriba con ayuda una ficha de recomendaciones de acuerdo al propósito comunicativo, considerando el destinatario y el tema e incorporando vocabulario familiar, ¿no? En cambio, en segundo grado, además de todo ello, ya es algo más aparentemente impercibible, pero le decimos con vocabulario de uso frecuente, ¿no? Y en el tercer nivel ya incorporamos algo más, ¿no? Vocabulario variado, así como algunos términos referidos a aspectos socioemocionales, ¿no? Eso lo vamos a encontrar como lenguaje técnico, ¿no? Hace referencia a eso. Y en el cuarto nivel ya estamos hablando acá que escriba también una ficha de recomendaciones adecuándola al propósito comunicativo, al destinatario y características del texto a partir de su experiencia y fuentes que van a complementar esta información. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo de nivel a nivel va complejizando hasta lograr que llegue al nivel que corresponde, que sería el de cuarto grado, ¿no? Entonces, de tal manera que el estudiante tiene la oportunidad de poder ir desarrollando, obviamente con la compañía del maestro, con su acompañamiento y su retroalimentación permanente, ¿ya? Luego tenemos esta propuesta de las fichas. En este caso de cuarto grado, seguimos con el de cuarto grado y con la misma competencia, ¿no? En este caso, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? En este caso, que va a usar, que implica esta competencia, que es que use el lenguaje para construir sentidos en el texto y comunicar a otros. Ese es un poco el enfoque que nos pide, ¿no? El enfoque comunicativo y en contextos sociales. Entonces, proponemos acá la ficha cuarto grado, que es la ficha 2. La 1 refiere a lectura, como les había mostrado en la matriz. Entonces, aquí el niño va a escribir recomendaciones para ayudar a manejar las emociones, ¿no? Van a observar ustedes que tiene una pregunta que aprenderás, que básicamente busca situar al estudiante y está descrito con un lenguaje sencillo como para que el niño pueda realizarlo, ¿no? Más adelante se espera que el niño lo vaya a desarrollar de manera autónoma. Mientras logre esa autonomía, el docente está presente, ¿no? Nosotros tenemos que ir acompañando ese proceso. Otra pregunta que es, ¿qué debo tener en cuenta para lograrlo? También acá vemos qué acciones el estudiante va a realizar y estas acciones están relacionadas a los procesos para desarrollar la competencia básica, ¿no? Y también presentamos una tabla donde le decimos al niño cómo lo harás, ¿no? Aquí nuestro rol de hacer comprender, nuestro currículo dice, desde un inicio el niño debe tener claro qué cosas espera de él, qué cosa va a realizar en esta actividad. Entonces aquí estamos planteando desde un inicio qué es lo que se espera que el niño realice en un lenguaje sencillo. En este caso en los distintos niveles, pero en la ficha les decimos del equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, ¿no? Y esto está en función a la matriz que hace un momento les había compartido, ¿ya? Luego tenemos acá ya la ficha al interior, ¿no? Que alude un poco, vincula con la ficha anterior que era de leer y hacemos algunas pautas para que pueda vincular con las emociones que ha podido informarse
actividades que tenían que ver con estas diferentes emociones que ha generado o tienen las personas y los niños. Además, brindamos textos referenciales. Ustedes saben que en el marco de cuando desarrollamos la competencia de escribe, necesitamos tener referentes para poder escribir. No es de la nada, ¿no? Sino necesito tener un ejemplo que me permita tener más ideas y poder aperturar y desarrollar mi creatividad. Y luego ya detonamos con esta, de pronto, actividad detonadora, una situación. Luego empezamos a plantear las actividades dando una indicación, ¿no? Le decimos, te proponemos escribir una ficha con alguna recomendación para el manejo saludable de las emociones. Entonces aquí van a ustedes a observar que hay el proceso de escribir, ¿no? Que tiene que ver con la planificación, qué cosa debe tener en cuenta para poder escribir su texto, ¿no? Realizar ese proceso. Se le acompaña en lo posible cada detalle, cada proceso de manera muy cercana y con actividades sencillas en lo posible, ¿ya? Y aquí, al interior de la ficha, podemos ver igual la complejidad, la gradualidad de esta complejidad o lo complejo que es la competencia, ¿no? Partimos desde la planificación, ¿no? Que tiene que ver con el destinatario, con el tipo de texto, el tema y de pronto el género textual, ¿no? ¿Qué texto va a ser? En este caso, un texto de recomendaciones, ¿no? Luego tenemos las actividades, ¿no? Que tienen que ver con la capacidad de organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada, ¿no? Para los 4 niveles. Mientras que en un equipo 1 le presentamos de manera sucinta, le ayudamos, ¿no? Recomendaciones para manejar, él debe elegir acá la emoción sobre el que quisiera escribir, ¿no? ¿Qué puedes hacer para cuando te sientes, ¿no? Aquí se le brinda mayores apoyitos para que el niño pueda escribir. Recuerden que la escritura ha pasado por un proceso de escribir planas a realmente volcar las ideas, a expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿no? Y le vamos apoyando un poco en cuanto a la estructura. Mientras que en un nivel, para el equipo 2, que correspondería al nivel 2, ya se le brinda algunos elementos más, ¿no? Por ejemplo, ya no le ponemos el título, sino le decimos que ahí debe escribir el título, ¿no? Y que debe escribir 3 recomendaciones, ¿no? Y añadir el dibujo, ¿no? Entonces, de alguna otra manera estamos brindando cuáles son los elementos del texto que debe, de la estructura del texto, sin esquematizar, ¿no? Simplemente señalando las partes. En caso del equipo 3, igual, ¿no? Le decimos estos elementos, ¿no? Y ya no es recomendaciones, ¿no? Las ideas, sino le decimos párrafos. Entonces se va complejizando ahí la demanda hacia el estudiante, ¿no? Párrafos con conceptos, ¿no? Título, párrafos con consejo y el dibujo. ¿Ya? Entonces, como esta ficha corresponde a un 4º grado, para la ficha 4, ya es de mayor demanda, ¿no? De acuerdo, va en coherencia con la matriz que habíamos analizado así. Entonces le digo el título, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando sientes recuerdas? Le estamos preguntando para vincular lo que antes es. Entonces le estamos ayudando de alguna manera, como mencionábamos en el equipo, como a un niño que está gateando, hay que enseñar a caminar. A veces le vas a tener que tomar de la manito, a veces le vas a tener que, se va a caer, le vas a tener que levantar, le vas a tener que sostener para poder lograr este proceso. Pues por ahí, más o menos, un ejemplo análogo que trato de encontrar, ¿no? Y añadimos el tema de revista fuentes complementarias para agregar recomendaciones y enfrentar tus miedos, ¿no? Entonces, es un poco así la progresión que queremos, proponemos en estas fichas para que los niños puedan lograr desarrollar esta competencia hasta lograr las características que el nivel le demanda de acuerdo al estándar. Entonces aquí tenemos todas las fichas, las 4 en caso de escritura, tienen esta tabla o una lista de cotejo donde va a permitirle al niño darle la oportunidad de revisar y reflexionar sobre el texto.
¿no? Entonces aquí estamos movilizando la competencia, en realidad es permanente, ¿no? La revisión va a estar cuando escriba el título, cuando escriba las recomendaciones, cuando vuelva a leer, ¿no? Y le debemos permitir la idea de que después de haber revisado y haber recibido, la idea es un poco hacer que entre grupos, ¿no? Se puedan revisar, entre pares se puedan revisar, ¿no? Para que ellos tomen el hábito de poder realizar su proceso de reflexión. Entonces van a elaborar la idea es que elaboren otra versión de lo que, a partir de lo que van a recibir de sus compañeros o que él mismo puede encontrar. Eso significa que va a haber borrones, tachones, no importa. El punto es que él exprese con sentido, que escriba sus ideas en sus borradores, que van a existir seguramente más de 2 borradores, ¿no? Y al finalizar toda la ficha, los 4 niveles, vamos a encontrar volvemos a la tabla inicial, ¿no? Desde un inicio, ¿para qué? Para que el niño reflexione, revise todo su proceso y reflexione a qué logros ha alcanzado. Pues para esto le vamos a indicar que coloree las tablas. Es posible que un niño, que recuerden que estamos en un mismo grado, pero que haya transitado, ha hecho lo que corresponde para el equipo 1, pero también puede hacer que ha hecho para el equipo 2. Lo ideal es que todos logren realizar hasta el equipo 4, ¿no? Son 4 niveles. Lo que tenemos que buscar en lo posible es eso, ¿no? Lograr que los niños transiten de manera así, de a pocos, hasta llegar al nivel que le corresponde, ¿no? Bien, en este momento voy a dejar de presentar para presentarles una ficha de cómo un estudiante ha logrado resolver esta ficha y qué resultados hemos tenido frente a esto. Bien, voy a presentar. Sí, gracias. ¿Listo? Ok. Ok, gracias. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un niñito de 4º grado que ha podido resolver. La fichita se ha escaneado este documento en este primer momento, por ejemplo, ¿no? Cómo regulan nuestras emociones. Le ponemos el caso, ¿no? Si sintieras alguna de estas emociones, ¿qué harías? ¿Qué te ayudaría a sentirte mejor, ¿no? Entonces, si fuera tristeza, intentar calmarme, divertirme, dice, ¿no? Si fuera cólera, calmarme, respirar. Si fuera miedo, mantener la calma. Recuerden que antes han leído la ficha igual de las emociones, ¿no? Entonces tiene referentes y es por eso que el niño logra escribir, ¿no? Y además les brindamos igual, ¿no? El texto 1, texto 2, ¿no? Lee estos textos atentamente, sin ayuda o con el apoyo de otra persona, ¿no? Entonces, luego le decimos para que se reúna con otro compañero y que dialogue frente a las preguntas, ¿no? ¿Alguna vez has practicado la flor? Hace referencia un poco a las actividades o a analizar un poco la información que ha leído. ¿Para qué? Para que tenga referencia y empecemos acá con la consigna, ¿no? Le proponemos escribir una ficha con algunas recomendaciones para el manejo saludable de las emociones, ¿no? Le decimos que escriba el título de la emoción que va a reescribir, las oraciones con consejos, el dibujo, y este es un primer texto, ¿no? Recuerdan que les había presentado, ¿no? El esquema y el niño ha completado. Recomendaciones para manejar la tristeza, ha elegido, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando te sientes triste? Entonces el niño escribe, intenta olvidar lo que te puso triste y cálmate, respira. También busca una actividad que te ponga feliz o calmado, como soplar burbujas, ¿no? Entonces pone ahí su carita triste, ¿no? Lo mismo va a pasar, le hacemos el proceso de reflexión y en este momento el niño se autoevalúa y dice que todo lo ha logrado, ¿no? Y aquí le dice amigos, maestros, compañeros y familiares, ¿no? Y pasamos al nivel 2. En el nivel 2, del mismo modo, aquí ya es una planificación más estructurada,
Dice el propósito, ¿para qué? Para dar un consejo, ¿no? ¿Qué ideas escribiré? ¿Cómo manejar la tristeza, ¿no? ¿Quiénes leerán tu texto? Mis familiares, mis compañeros. ¿Qué información? ¿Qué género? Informativo, ¿no? Aquí hay algo que interpretar, ¿no? Informativo, ¿no? Luego, él escribe su primera versión, ¿no? El título, ¿Cómo manejar la tristeza? Recomendaciones, ¿no? Calmarte y respirar. Haz actividades que te diviertan. Olvídate de lo que te puso así, ¿no? Y ahí pone llorando su carita. Igual hace su autoevaluación con respecto a su texto. El tercer nivel, igual hace su planificación. Luego hace su otra versión, ¿no? Y acá el título es ¿Cómo manejar la tristeza? Continúa, ¿no? Realiza actividades divertidas y respira y mantén la calma. Olvida las cosas tristes. Miren, acá cómo va avanzando y ya hace una oración a manera de párrafo. Las anteriores eran oraciones nada más. Acá de alguna manera podemos decir que hay un indicio de párrafo, ¿no? Igual hace su autoevaluación para el cuarto nivel. Igual hace su planificación, ¿no? Para el propósito, para dar información. El tema, cómo maneja la tristeza, destinatario a amigos, maestros y familiares, ya incorpora algo más acá, otro autor más, otro destinatario, perdón, y el género informativo, ¿no? Y acá le damos algunos elementos más, ¿no? Para que pueda analizar, y este sería un texto de cuarto nivel, ¿no? Título, ¿cómo manejar la tristeza? Diviértete y juega, sopla burbujas y juega con slide, ¿no? Creo que es un material que ellos tienen. Cálmate y respira. Ahora, miren en esta parte. Revisa otras fuentes complementarias para agregar recomendaciones y enfrentar tus miedos. Calmarse y respirar profundamente. Y habla sobre tus miedos, ¿no? Entonces, acá podemos ir analizando que si se ajusta o no a la idea que hemos pedido, ¿no? Revisa otras fuentes complementarias para agregar recomendaciones y enfrentar tus miedos. Entonces acá, calmarse, respirar profundamente y hablar sobre tus miedos. Entonces acá de pronto me debería indicar la fuente, ¿no? Entonces es algo que hay que ir trabajando con el niño, ¿no? Y ir viendo cada vez más a que sean párrafos un poco más largos, porque aparentemente está repitiendo las ideas, ¿no? Entonces acá, igual en la autoevaluación, ahí surge algo interesante. Otra vez todo sí, pero acá hace un punto. Usé el punto seguido al expresar mis emociones para darle sentido al texto y tomé en cuenta el tamaño de la letra del título y ha puesto no. Entonces acá, esta ficha, miren, hay cositas bonitas que tenemos que ir analizando y ir viendo y tomando decisiones. ¿Qué más puedo hacer con este niño, no? Está respondiendo a la demanda que nos hemos planteado desde un inicio en la planificación. Si ajusta su texto al nivel que queremos. Entonces hay muchas preguntas que nos tendríamos que hacer. Y en una reunión colegiada, como Marcelino nos decía, podemos seguir compartiendo diferentes estrategias. Bien, hasta aquí voy a dejar de presentar. Y vamos a hablar básicamente de las características de las fichas y guías para el desarrollo de las competencias matemáticas. Es un ejemplo más que tiene que ver resuelve problemas de cantidad. Ya Marcelino nos hizo una mirada panorámica de la importancia del refuerzo escolar. Ana Melba creo que ha puntualizado muy bien y didácticamente la matriz, es decir, qué hay el antes de estas fichas, ¿verdad? A qué responden, a qué necesidades. Hemos hablado también de hacer un buen diagnóstico, lo que nos permitiría identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. A partir de todo eso, fruto de todo ello, tenemos estas fichas. En este caso concreto, las fichas de matemática. Y veamos un poco así de manera sucinta las características. Mire, toda ficha va a tener un título. Desde ya el título lo que busca es enganchar al estudiante, motivarlo, decirle de manera concreta qué es lo que se va a trabajar, qué se va a abordar. Ojalá sean títulos que vendan, ojalá sean títulos que logren entusiasmar al estudiante, ¿verdad?
Y como bien decía Ana Melba también, podemos nosotros adecuarlo de acuerdo a nuestra realidad. Por ejemplo, componemos números de hasta 3 cifras, nos habla un poco de esta construcción que va a realizar el niño, de cómo va a construir el número. Formamos grupos en términos más de agrupación, etcétera. Es decir, estamos hablando de un espacio para que el niño participe de manera activa, que él sea el que construya, ¿verdad? Y hay otro título, por ejemplo, nos divertimos representando números de 4 cifras, que seguramente al decir nos divertimos, lo que se busca promover aquí es un aprendizaje de la matemática desde lo lúdico, desde el juego, ¿verdad? Y habrán seguramente otros títulos en otras fichas que tienen que ver con demostraciones, que tienen que ver más con actividades experienciales, algunas que tienen que ver de repente con construcciones, porque se van a abordar las 4 competencias del área. Entonces, es importante que cuando presentemos la ficha a nuestros estudiantes, lo hagamos desde una lógica de invitándolo, de una lógica de motivarlo, de una lógica de ir adentrándole en lo que vamos a trabajar. Otro elemento aquí importante, y como bien también ya lo señaló Ana Melba, es un poco este propósito. Una cosa es el propósito presentado, redactado en la matriz, ¿verdad? Lo que el maestro tiene en la misma guía, etcétera, y otro es este propósito que tiene que estar muy enganchado más bien al estudiante. ¿Y qué busca este propósito? Acá el estudiante, por ejemplo, podría empezar a leer desde el equipo 1 hasta el equipo 4 o viceversa. Por ejemplo, él podría decir en el equipo 4 que va a aprender a representar la construcción de la decena, centena y la unidad de millar de 3 formas, de manera concreta, de manera gráfica y de manera simbólica. Probablemente, o que probablemente, propiamente dicho, con estos niveles de construcción de la noción matemática. Parto de lo concreto, lo represento gráficamente y llego a este proceso de abstracción, de comprensión, de simbolización, etc. Entonces creo que es importante que esta ruta lo manejemos todos como maestros, porque vamos además a acompañar este proceso en el desarrollo de la ficha. Si empezamos a mirar un poquito hacia atrás, yo niño digo, wow, conozco la decena, conozco la centena, pero la unidad de millar no, o no me quedó claro todavía la centena, entonces yo podría, ahí tengo en el equipo 3, me dice que voy a trabajar la decena, centena, ¿verdad? También con estos 3 grandes momentos o niveles, concreto, gráfico y simbólico. En el equipo 2 lo haré también desde la decena, y en el equipo 1, que es lo más bajo, ya muy bien se ha explicado hace un rato la diferencia de cada uno de estos niveles en la guía del maestro. Al estudiante se le presenta como equipos, ¿verdad? Ahí tenemos que el equipo 1 va a empezar de lo más mínimo, de lo más elemental, que tiene que ver, aprenderé a representar la construcción de la decena como grupo de 10 unidades de manera concreta, gráfica y simbólica. Es el maestro el que, después de identificar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, ¿verdad?, que va, si se quiere, invitar al estudiante a un punto de partida. Algunos partirán desde el 1, otros de repente les corresponde desde el 3, otros desde el 2, etcétera. La idea es que desde donde se encuentre el estudiante, él pueda transitar paso a paso, gradualmente, ¿verdad?, al desarrollo, en este caso, de esta competencia, específicamente en lo que estamos abordando en este momento en el ejemplo, que tiene que ver con la construcción, ¿verdad?, de la decena, centena, unidad de millar en estos 3 niveles, de manera concreta, de manera gráfica y de manera simbólica. Es por citar un ejemplo, obviamente habrán otros campos temáticos que se irán abordando. ¿Qué más tiene nuestra ficha? La ficha también tiene una situación. Obvio, esto tiene que ser una situación problemática o un problema, un reto, un desafío, algo que al estudiante dentro del enfoque de la matemática lo sitúe dentro de la resolución de problemas. Aquí se trata de un juego, o sea, un juego que tiene reglas, un juego que está estructurado, un juego que además lo reta, lo invita al estudiante a competir con otro, digamos, puede ser en pareja, puede ser en grupos pequeños, etcétera. Obviamente esto le va a generar un desafío y para él constituye
un problema, porque yo participo de un juego para ganar, jamás pensando en perder. Hoy jugaremos con el material base 10. Aquí ya lo vamos situando en el uso de este material de manera concreta y un par de dados. Lo haremos en equipos de trabajo, ya verás que será muy divertido. Alguien podría decir, ¿y qué pasa si no tengo el material base 10? Bien, podemos adecuar otros materiales que tengamos en el contexto, ¿verdad? Que cumplan un poco las características de este material. Pueden ser semillas, pueden ser botones, pueden ser bolillas de papel, pueden ser chapitas, etcétera, etcétera. Y en el caso de los dados, estos vienen en el anexo de la guía para el maestro. Ahí están los dados, simplemente para que lo podamos pegar sobre un pedazo de cartulina, lo podamos armar y poder facilitar al grupo de estudiantes. ¿Qué más tenemos? También tenemos el cómo lo haré. ¿Ya? Y esto tiene que ver básicamente con esta movilización de capacidades. Esto básicamente tiene que ver cómo el estudiante va combinando sus capacidades bajo este pretexto lúdico, bajo este juego. Por ejemplo, aquí, si nos vamos al equipo 4, él dice que va a establecer relaciones entre las acciones, de conformación de la unidad de millar como una unidad del sistema de numeración decimal. Si eso, él antes de eso podría trabajar, por ejemplo, exactamente lo mismo, pero con la centena. En el equipo 2, con la decena. Y en el equipo 1, ¿verdad? Con la decena como grupo de 10 unidades. Entonces, lo que se busca aquí es que el estudiante, por un lado de manera autónoma y por otro lado también el docente, habiéndolo ayudado a identificar su necesidad de aprendizaje, ¿verdad? Lo sitúa en un determinado equipo para que a partir de ahí pueda transitar. Podemos ver también aquí, por ejemplo, lo que va a aprender es a expresar con diversas representaciones, ¿no? Y de hecho que ya es diverso cuando va a utilizar el material concreto, cuando va a graficar, además va a empezar graficando de manera libre. O sea, no hay una estructura que le diga, lo tienes que graficar de este modo, ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo, cuando va a simbolizar esta comprensión que él tiene, ya sea del millar, ya sea de la centena, de la decena o de la decena como grupo de 10 unidades. Aquí podemos ver también que él va a utilizar estrategia. Esta es una de las bondades del juego. Generalmente, el juego le permite al estudiante movilizar casi de manera natural todas estas capacidades para el desarrollo de la competencia. Él traduce, él se comunica, él usa estrategias, ¿verdad? Y él también justifica, porque obvio, ningún compañero del grupo le va a permitir que, por ejemplo, si el dado dice 8, no le va a permitir que él coja 10, ¿correcto? Y si en un dado salió 8 y en el otro salió 5, obviamente tiene 13 y el equipo no le va a permitir que él ponga 15, ¿no? Entonces, en todo caso va a tener, o también va a justificar, por ejemplo, cuando quién ganó, quién perdió, etcétera, ¿ya? Seguramente algunas capacidades más que otras, ¿verdad? Pero la idea es que logremos que esto se vaya movilizando. Y lo mismo va a pasar con actividades de construcción, lo mismo va a pasar con la manipulación de material concreto, aunque esto no se dé en un escenario lúdico. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando tenga que resolver o un problema o una situación problemática, ¿no? Más específica generado a partir de una actividad. Bien, y ahora aquí vamos a ver un poco ya de lleno lo que hay dentro de cada uno de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en el equipo 1, ahí se presenta, ¿qué necesitamos? Como estamos hablando de un juego, hay la necesidad de que el estudiante y el maestro también, porque por eso es que hay una relación directa entre ambos. Por un lado, el maestro que tiene que prever contar con estos materiales. Y por otro lado, el estudiante porque forma parte de estos elementos que le va a permitir interactuar de manera lúdica. Por ejemplo, en el nivel 1 o el equipo 1, en el caso del estudiante, se necesita un set del material base 10 que contenga unidades. Si por A o B no cuento con la base 10, podría utilizar ahí semillas, piedritas, como hemos dicho hace un rato, ¿verdad? Y también 2 dados con los números del 1 al 6. Podríamos decir estos dados convencionales. En este nivel o en este equipo,
el niño va a interactuar con números solamente con este rango máximo de 12, o sea, del 1 al 6, si llega a sumar, lo máximo que podría obtener sería 12. Es importante además que las reglas del juego quede comprendido por parte del estudiante. El maestro tiene que acompañar en este proceso de comprensión de las reglas del juego. Si las reglas del juego coinciden con las reglas propias de un determinado campo matemático, entonces tenemos que asegurarnos que si el estudiante comprende las reglas de este juego, también haciendo una relación va a comprender las reglas propias de lo que queremos abordar desde la matemática. Por ejemplo, acá dice, por turnos, cada jugador o jugador lanzará los dados. Según los números que obtenga, cogerá igual cantidad de unidades. Y si no se entiende, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Dice, si al lanzar los dados obtiene 2 y 5, entonces del material base 10, primero cogerás 2 cubitos, ahí está el dibujo inclusive, poniéndonos a pensar en el caso que haya un estudiante que tenga dificultades para leer, porque después de 2 años de pandemia, ¿verdad? Seguramente vamos a encontrar estudiantes que pueden estar en 4º grado de primaria, pero en el nivel de la competencia podrían estar en el nivel 3, en el nivel, hasta de repente en el nivel 2. Y después aumentará 5 cubitos, ¿verdad? Luego obtienes en total, ahí están los 7 cubitos. Estamos empezando de un nivel muy, pero muy elemental. Entonces, es un niño que lanzó los 2 dados, en uno obtuvo 2, en el otro obtuvo 5, al momento de agregar uno con otro, juntarlo, obtiene 7 unidades. Ganará la jugadora, el jugador que después de 5 jugadas acumule la mayor cantidad de grupos de 10 unidades. Es decir, va a ir formando un grupo de 10 unidades, ¿verdad? Y va a ganar aquel que logra formar la mayor cantidad. ¿A qué nos lleva esto entonces? Ya tenemos lo que necesitamos, ya tenemos las reglas del juego, y si queremos seguir con este proceso de construcción, tenemos que llegar a un nivel de registro. El estudiante tiene que registrar y lo tiene que hacer en un primer momento de manera libre. George Cantor decía que el principio de la matemática es su libertad. Si no hay libertad, no hay creatividad. Y si queremos niños creativos, tenemos que darles este margen de libertad que las leyes y propiedades matemáticas le permiten. Entonces, en una primera jugada, el estudiante podría lanzar el dado y le sale 5, él podría intentar de repente dibujar los cubitos, o podría dibujar cuadraditos, o de repente podría colocar palotes, o como uno de los niños de frente me puso el 5. O podría representar como él considera. Pero entonces, de manera concreta, lanzó el dado. De manera concreta, cogió las unidades de la base 10 u otro material. Y de manera gráfica, él termina dibujando la cantidad de elementos que cogió, tanto en el primer dado como en el segundo dado. ¿No? Bien, ahora, una vez que tiene esto, vienen preguntas que ya irían más allá del registro, ¿no? Son preguntas, dice, por ejemplo, ¿cuántos cubitos dibujaste dentro del sector verde? ¿Cuántos cubitos dibujaste en el sector rojo? ¿Lograste formar un grupo de 10 unidades? O sea, claro, para nosotros puede ser muy sencillo, pero para el estudiante es un proceso de construcción. El verde seguramente más adelante se llamará un primer sumando, el rojo será otro sumando, etc. ¿Te faltan o te sobran cubitos? ¿Cuántos? Con 12 cubitos, ¿cuántos grupos de 10 puedes formar? Etcétera. Eso sería en el equipo 1. Vamos a ver rápidamente en el equipo 2. En el equipo 2 también tiene, ¿qué necesitamos? Y aquí podemos ver también desde una atención diferenciada, podemos ver que los materiales aquí también ya van siendo otros, o mejor dicho, se van complementando. Es decir, sigo utilizando las unidades, pero ahora le aditamos las barritas de 10 unidades, ¿verdad? Y el dado también ya no es un dado con números del 1 al 6, sino dados del 4 al 9. Esto con el propósito que en cada lanzamiento, en la medida de lo posible, pueda superar la decena para que pueda hacer el canje correspondiente. Igual, acá tenemos las reglas, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en un primer lanzamiento le tocó 6, en un segundo lanzamiento, en el segundo dado, perdón, le tocó 9, ¿verdad? Al juntar ambos tiene 15 unidades.
y posteriormente ahí le explicamos el canje, lo que va a hacer. Por eso que nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es acompañar este proceso. Bueno, ya tienes 15 y ahora ¿qué hacemos? Entonces llevarlo a que haga todo este proceso de canje para que finalmente él diga, tengo una decena y 5 unidades. Bien, y lo mismo acá, él va a tener también ahora que representar gráficamente. Igual, puede colocar aquí cubitos, puede dibujar aquí rayitas o palitos. Algunos niños suelen hacer acá sus llamadas bolitas y acá sus palitos nada más, etcétera. Y acá abajo, ya de manera muy sutil, de manera paulatina, ya le vamos incluyendo también el tablerito, donde si él, por ejemplo, le salió 6, dibujará 6 bolitas, 6 circulitos, y acá podrá escribir el 6. Si aquí le salió 2, pues dibujará 2 barras y acá colocará el 2. Aquí, en el lado derecho, podemos ver, por ejemplo, a un estudiante, ¿verdad?, que después de lanzar el dado, después de jugar, hizo su pequeño registro. Estas preguntas que están acá abajo, el niño no las puede responder oralmente. Si queremos, también la pueden escribir. Eso va a depender mucho también de, por un lado, el tiempo y por otro lado también qué tanta facilidad el niño tendría para registrar. Y de lo contrario, como nosotros estamos acompañando ese proceso, hagámosle estas y otras preguntas que nos ayuden en esta construcción, incluyendo aquellas preguntas que tienen que ver de reflexión, de justificación. No nos olvidemos del por qué, ¿no? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices lo otro? ¿Por qué dices que en 15 unidades hay una decena y 5 unidades? ¿Y cuánto le faltaría para 2 decenas? Yo creo que ahí en la guía hay varios ejemplos y varias preguntas sugeridas que le podemos hacer a los estudiantes, además de lo que estoy seguro ustedes creativamente le pueden hacer. ¿Cuántos cubitos de una unidad dibujaste? ¿Cuántos cubitos de una unidad necesitas para canjear ahora una decena? ¿Cuántas decenas lograste canjear? Porque claro, acá yo a modo de ejemplo se está presentando una primera jugada. Recordemos que cada uno va a jugar 5 veces. O sea, hay una primera jugada, registra una segunda, registra una tercera, una cuarta y una quinta. Algunos estudiantes experimentan evolución de registro. Por ejemplo, algunos al comienzo quieren dibujar bonitos sus cubitos, pero como están jugando, este hecho de querer volver a jugar porque están compitiendo con sus demás compañeros, ya terminan dibujando simplemente palitos, y he visto a algunos niños que de frente ya escriben ahí el número de manera simbólica. Te sobran cubitos de una unidad, ¿cuántos? Etcétera. Si seguimos avanzando, ya en el equipo 3, y aquí viene lo simultáneo y lo diferenciado. Lo simultáneo está que todos están jugando. Lo simultáneo está que todos están jugando con la base 10 y todos están jugando con dados. La diferencia está que entre un equipo juega solamente con unidades y con unos números del 1 al 6. El otro equipo ya juega con unidades y decenas y con números del 4 al 9. Y aquí podemos ver que ya se incrementa el material. Aquí juegan con unidades, juegan con decenas y juegan con centenas, con estas placas de las centenas. Y también los dados, si bien es cierto, son 2, pero ya la cantidad que hay en cada una de las caras va variando, es 51, 52, 53 y así sucesivamente. Como para llevarlo rápidamente al estudiante a que supere 100 de tal forma que pueda hacer el canje correspondiente. Bueno, ahí podemos ver el ejemplo, 56, 53 y al momento ahí tendría el resultado final que ustedes están viendo, ¿no? 3, 6, 9, etcétera, hace todo el canje correspondiente, de tal forma que el estudiante experimente este proceso de lo concreto y luego lo representa gráficamente. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, este estudiante ha utilizado hasta colores. Bueno, todo es parte de esta construcción. Seguramente más adelante ya no usa colores, pero este es un proceso de construcción. ¿Y qué importa si el estudiante se toma su tiempo aquí cuando lo que estamos asegurando es este proceso de construcción? Y esto tiene esta ficha, porque esta ficha lo que hace es atender de manera puntual esa necesidad concreta que le permita al estudiante luego, en las sesiones ya normales, por decirlo de algún modo, que va llevando de manera paralela, poder engancharse al resto de compañeros y no perderse ninguna riqueza esta de vivir la matemática
de manera experiencial, bonita y divertida. Muchas veces esto, por ejemplo, le entrampa al estudiante y no le permite desenvolverse con los demás. Entonces, en este caso concreto se atiende a esta necesidad puntual. Igual, acá tenemos un ejemplo. El estudiante ahí va a ir registrando y luego la cantidad de preguntas de reflexión también va aumentando de nivel. Bueno, y luego llegamos al cuarto equipo. Ya en el cuarto equipo, una vez más, los materiales también se van complejizando. Y aquí aparece ya este cubo de mayor dimensión que representa a la unidad de millar. Los números en el dado también ya superan por encima de 500, ¿verdad? Y ahí podemos ver la unidad, la decena, la centena, la unidad de millar, etcétera. Tenemos las mismas reglas del juego. Eso también es importante porque en la psicología lúdica del estudiante, los estudiantes están acostumbrados a empezar un juego en un nivel muy elemental, pero ellos mismos después van transitando de nivel en nivel. O sea, eso es una riqueza muy importante. Ahí están las reglas también, ¿verdad? Y también, al igual que los anteriores, tenemos esta actividad de registro, ¿ya? Que es acompañado por el maestro y las preguntas más de abstracción totalmente reflexivas y que creo que esto va a permitir que podamos nosotros asegurar este proceso de construcción. Y para terminar, así como tengo un ¿qué aprenderé?, ¿verdad? Hay ¿cómo lo hice?, que tiene que ver más con este proceso de autoevaluación. Es decir, establecí relaciones entre las acciones que conforman una unidad de millar. O sea, fui capaz de establecer esta relación, de coger el material concreto, jugar con los dados, coger las fichas, las barras y las placas y el cubo, y lo pude representar simbólicamente, ¿verdad? Pude expresarlo con diversas representaciones, es decir, lo expresé de manera concreta, lo expresé de manera gráfica y lo expresé también de manera simbólica. Utilicé diversas estrategias para construir la unidad de millar, es decir, para hacer los canjes correspondientes, ¿verdad? Justifiqué, si bien no lo vemos en la ficha para no hacerla muy cargada, porque hay que entender que lo que tenemos que asegurar en el estudiante no solamente es que desarrolle competencias, sino que además sean felices desarrollando competencias. Correcto, felices y capaces. Winston Churchill decía, me encanta aprender, pero me es terrible, tengo mucho miedo que me enseñen. Entonces el estudiante tiene que encontrarle una pasión por lo que aprende y de eso nos vamos a encargar nosotros como maestros. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Con Tone Chamilco, soy especialista de la Dirección de Educación Secundaria del área de comunicación. Bien, entonces empezamos con esta pregunta, ¿no? En realidad vamos a tener dos subbloques dentro de la presentación del área de comunicación. La primera pregunta es, ¿cuáles son las características de las fichas de aprendizaje? Entonces, podemos decir que estas están organizadas en 4 actividades, ¿no? Una ficha implica que en su interior vamos a desarrollar los procesos, en este caso los procesos de lectura, que son las fichas que están colgadas en Perú Educa. Entonces aquí podemos ver la primera ficha, ¿no? Donde vamos a encontrar la situación significativa y a continuación las otras 3 que van a continuar ese despliegue, ¿no? Para poder desarrollar la competencia. Avanzamos entonces y esto responde a una estructura. Aquí tenemos la situación, que la vamos a leer más adelante, los propósitos que se han determinado para abordar esta situación. Se selecciona este tipo de texto, en este caso es el narrativo, de género cuento, y los títulos de las actividades, ¿no? Entonces, para poder desarrollar estos propósitos, se han planteado estas 4 actividades que se despliegan o responden a la situación que se está presentando, ¿no? Lo menciono nada más porque vamos a verlo con mayor detalle ya en las propias fichas. Entonces vemos aquí la secuencia de las actividades, ¿no? Esta es la ficha 1 y así como esta, todas las fichas se presentan. Entonces tenemos la ficha 1
y responde al título, formulo hipótesis y predicciones antes de leer. La ficha 2, lee el cuento, Los sueños del sapo. La ficha 3, reconoce la secuencia de hechos y acciones en un cuento. La ficha 4, reflexiona e integra información sobre el cuento Los sueños del sapo. Seguro que ya ustedes se han dado cuenta, ¿no? De que esta secuencia va progresando de acuerdo al desarrollo de la competencia lectora. Entonces, estos son los títulos que se han colocado para estas 4 actividades, y vuelvo a señalar, cada ficha está compuesta por 4 actividades. Y ahora veamos la secuencia de los propósitos, ¿no? El propósito de la primera actividad, formula hipótesis sobre el cuento que vas a leer. Este cuento es Los sueños del sapo, para establecer tu propósito de lectura. Entonces aquí hay un énfasis en esta primera etapa, primer momento, que es la de formular hipótesis y predicciones para establecer el propósito de lectura, ¿no? Siempre es importante en esta primera actividad a la que responde este propósito, incidir y enfatizar en que el estudiante pueda comprender la situación, ¿no? Y en este caso está vinculado al proceso de la formulación de hipótesis con respecto al texto, ¿no? El segundo propósito, miremos, ¿no? Sigamos la secuencia, dice leer para identificar información evidente e importante que se encuentra en distintas partes del cuento Los sueños del sapo, ¿no? Entonces aquí ya inicia la lectura. En esta primera todavía no han leído, solo van a observar el texto, ¿no? Van a identificar las marcas, van a identificar quizás ahí algunos signos de exclamación, de pregunta, los títulos, los subtítulos, etcétera, ¿no? En esta segunda actividad ya hacen esta primera lectura, una lectura global y luego una lectura por párrafos para ya aproximarse más al texto, ¿no? En este caso, el cuento Los sueños del sapo, y con la finalidad de identificar esta información evidente e importante. Luego tenemos la tercera actividad. Y en este momento ya van a hacer una lectura más profunda del texto, porque necesitan seleccionar información, ¿no? Que permita reconocer la secuencia de hechos y acciones en el cuento Los sueños del sapo y la intención del autor. Aquí ya, si bien es cierto, desde la primera actividad se va dando pistas sobre la secuencia narrativa, en este momento, en la tercera ficha, ya lo identifican plenamente, incluso se hace una anotación más teórica, digamos, ¿no? Para identificar ese tipo de texto. Y en la cuarta actividad tenemos el propósito integrar información evidente e importante que se encuentra en diversas partes del cuento, Los sueños del sapo, para lograr mi propósito de lectura. Entonces aquí ya estamos en la etapa de la integración, ¿no? De información que se encuentra en diversas partes del cuento, y no solamente eso, sino vamos a evaluar si efectivamente hemos logrado el propósito de lectura. Y nuestra segunda pregunta es, ¿cómo las fichas atienden las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes? Habíamos dicho que tenemos una situación que va a desplegar el desarrollo de estas 4 actividades, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, lo encontramos en cada una de las fichas, ¿no? Hasta el momento tenemos, se han colgado 5 fichas, es decir, hay 20 actividades de la competencia de diversos tipos de texto en su lengua materna. Entonces, en esta primera ficha tenemos aquí la situación. Esta situación nos presenta una conversación entre Jessie y Fátima alrededor de la etapa que están viviendo, que es la adolescencia, y las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿No? Y se comenta que la hermana de una de ellas le dio a leer un cuento sobre este tema, ¿no? Esa es la situación que va a desplegar el desarrollo de las 4 actividades, ¿no? Entonces, aquí tenemos las 4 actividades. El centro es la situación. La actividad 1, formula hipótesis y predicciones antes de leer. La actividad 2, lee el cuento Los sueños del sapo. La actividad 3,
reconoce la secuencia de hechos y acciones en un cuento. Y la actividad 4, reflexiona e integra información sobre el cuento Los sueños del sapo. ¿Ya? Ahí terminamos de dar la vuelta, digamos, ¿no? En el caso de las competencias comunicativas, siempre es importante partir por cuál es, en este caso, el propósito de lectura, y luego, hacia el final, reconocer si efectivamente hemos logrado nuestro propósito de lectura, como lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces tenemos esta primera actividad, ya hemos visto cuál es el título y el propósito es formular estas hipótesis y predicciones. Siempre van a encontrar en la primera, digamos, subactividad, ¿no? Vamos a encontrar una estrategia con la que se puede abrir, ¿no? El desarrollo de estas acciones. Por ejemplo, en esta se presenta esta estrategia de realizar la inspección sobre el texto, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, observar el texto, aquí dice por solo un minuto, ¿no? No hay que leerlo, y luego anotar lo que se observa, ¿no? Hay que apoyarse con las marcas del texto, como el título, inicios de párrafo, también los recursos formales, guiones, los signos de pregunta y exclamación, ¿no? Y se les presenta el texto con la consigna de no leerlo. A continuación de que desarrollan esa actividad, entonces van a completar, van a responder estas preguntas para apoyarles en la formulación de sus predicciones, ¿no? Las primeras preguntas son más bien de constatación, ¿no? Son más directas. El texto es amplio, ¿cuántos párrafos tiene? Hay guiones, signos de exclamación, de interrogación, ¿no? Pero más adelante ya hay otras preguntas que van más persiguiendo el objetivo de que puedan plantear sus predicciones y sus hipótesis, ¿no? Entonces van ellos señalando ahí, adelantándose un poco a los hechos y a partir de lo que han observado ir formulando estas respuestas. Luego, una vez que ya han formulado sus hipótesis, entonces se regresa a la situación, ¿no? La pregunta es, ¿crees que a nuestras amigas, en este caso a Jessie y a Fátima, les gustará leer el cuento Los sueños del sapo? ¿No? ¿Recuerdas para qué van a leerlo? Y entonces ahí van a señalar, ¿no? A partir de volver a mirar la situación, ¿para qué van a leer Jessie y Fátima, ¿no? Y a continuación, también van a responder a la pregunta, ¿y tú para qué vas a leer este cuento, ¿no? Entonces van a formular también su propósito de lectura. Y luego tenemos un criterio, ¿no? Es una evaluación, y aquí se señala, formulé hipótesis sobre el cuento Los sueños del sapo y determiné mi propósito de lectura, ¿no? Aquí, en realidad, lo que nos provee este cuadro a los docentes son elementos para hacer la retroalimentación, ¿no? Claro que esta la hacemos durante todo el proceso porque hay que mediar estas actividades. Sin embargo, aquí de propia letra del estudiante vamos a poder identificar qué es aquello que siente que ha logrado, que está en proceso y qué acciones está planificando a realizar para mejorar sus aprendizajes, ¿no? En la actividad 2, entonces, continuamos ya con la lectura, ¿no? Aquí se señala que se va a realizar esta primera lectura, primero una lectura general y luego hacerlo párrafo por párrafo, señalándole que es importante que puedan subrayar aspectos relevantes del texto, ¿no? Como los personajes, las acciones, las situaciones o los hechos que van aconteciendo en la historia. Luego, a partir de ello, ya vienen algunas preguntas que van empezando digamos, a que el estudiante pueda ir señalando, ¿no? El tema, el personaje, las situaciones que van aconteciendo, todavía aún en un proceso más inicial, ¿no? Incluso a continuación se les presenta la posibilidad de poder seleccionar algunas frases u oraciones que consideren más relevantes o que han llamado su atención. Esto es más para localización, ¿no? de algunas de estas frases, simplemente las van a colocar ahí directamente, pero la pregunta que viene a colación es, ¿y por qué las has seleccionado, ¿no?
poco para ir entrando más en profundidad de cuáles son mis gustos, por qué esta frase, qué es lo que qué significa, qué es lo que siento que está reflejando, etcétera, ¿no? Y tenemos aquí, digamos, la actividad central, ¿no? Que es una estrategia para poder reconfirmar o confirmar las predicciones y las hipótesis, ¿no? Porque no, en la primera actividad las han formulado, aquí siempre es necesario volverlas a revisar y confirmar, ¿no? Y aquí se le plantea una estrategia para ir marcando, pintando, resaltando en diferentes colores, ¿no? En este caso se señala, se resalta o pinta de amarillo al personaje principal del cuento, ¿no? Entonces van a volver a leer otra vez, seguro, y van a marcar con amarillo dónde o quién es el personaje, ¿no? Resalto, pinta de verde las acciones que este personaje realiza, ¿no? Entonces, ¿qué acciones? Ahí es importante que se vaya apoyando en los verbos, en este caso en el tiempo pasado, como por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Llegó, cerró, bajó, soñó, etc. Y luego de fucsia, las marcas, ¿no? Que señalan el discurrir del tiempo, ¿no? En el que ocurren estos hechos. Entonces, una tarde, esta noche, esa noche, un largo rato, ¿no? Es una manera interesante para que ellos puedan, a la vez de ir identificando estos elementos, también profundizando en la comprensión de la lectura, ¿no? Una vez realizado aquello, entonces van a responder ya estas preguntas. En este caso, ya, ¿quién es el personaje principal, no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo que ese personaje es el central de la historia? ¿Qué acciones realiza este personaje? ¿Dónde y cuándo ocurren los hechos, ¿no? Al final del cuento, ¿qué le sucede a este personaje, ¿no? Y entonces, a partir de esto, recién van a poder señalar si efectivamente confirman o no sus hipótesis. Aquí es importante señalar a los estudiantes que no, la idea no es acertar en las hipótesis, ¿no? No que es en profundizar en el análisis que hemos hecho al respecto. Y a continuación viene la evaluación. Luego tenemos la tercera actividad, ¿no? Donde van ellos a reconocer la secuencia de estos hechos y acciones que acontecen en el cuento. Entonces, aquí van a reconocer que efectivamente tiene una estructura narrativa, van a señalar qué elementos se encuentran en el cuento y qué otros no se mencionan, pero ellos pueden inferir, ¿no? Y al respecto pueden también formular sus respuestas. Más adelante, aquí van entrando ya en las preguntas más de vincularse con ellos mismos y su experiencia, ¿no? ¿Por qué crees que el sapo fue feliz cuando soñó que era sapo, ¿no? Escribe tu respuesta. ¿Qué hubieras hecho tú si estabas en el momento en el que el sapo se sentía feliz, ¿no? Ayúdalo, ¿no? Escribe una frase o una arenga para celebrar su felicidad, ¿no? Y luego tenemos también la evaluación que responde al propósito. Una cuarta actividad, que es la última, ¿no? Es reflexiona e integra la información sobre el cuento Los sueños del sapo. Y entonces aquí ya le presentamos las características de este texto narrativo, ¿no? Entonces, van a seleccionar estas palabras clave para poder ellos contarle esta misma historia a otros, ¿no? Apoyándose en el subrayado, el resaltado, que han hecho antes, ¿no? Eso, lo que han trabajado en las actividades anteriores les va a servir para que puedan realizar esta pequeña actividad. Y a continuación, con esas palabras, elaboran un organizador o un diagrama. Aquí tenemos en todas las fichas siempre estos códigos QR y van a encontrar ahí información, textos, videos. En este caso hay un video de cómo elaborar diagramas, flujogramas, ¿no? Mapas mentales, etc. Y esta actividad, ¿no? Cierra cuando el estudiante retorna a preguntarse si efectivamente con esta lectura las compañeras, ¿no? Digamos que están que se han presentado en la situación, Jessie y Fátima, han logrado, cree el estudiante que ha logrado su propósito de lectura, ha logrado la respuesta a las preguntas que se habían planteado al inicio. Y también la pregunta para el propio estudiante, ¿no? ¿Lograste cumplir tu propósito de lectura? ¿Qué acciones realizaste? ¿No?
y la evaluación que se corresponde con el propósito. Entonces, podemos decir de estas fichas que por el momento corresponden a la competencia de lectura, ¿no?, que están ya puestas a disposición de ustedes, a partir de una ficha, ¿no?, la ficha se plantea el despliegue de 4 actividades que tiene como centro una situación. Como les decía, estas fichas del primer bloque es de la competencia de lectura. En este segundo bloque, que ya se aproxima su entrega, tenemos la competencia de escritura. Y lo otro importante es que la secuencia de actividades planteadas para cada ficha responde al proceso lector, ¿no? Muchas gracias por su atención. Damos el pase entonces ahora a Liliana Brañez. ¿Cuáles son las características de las fichas de aprendizaje del área de matemática? Bien, yo creo que ya en relación a toda la estrategia, mis compañeros que me han antecedido han dicho ya bastante sobre la estrategia. Ahora nos vamos a centrar en relación a las características de las fichas de aprendizaje del área de matemática. Bien, de una manera muy general, vamos a ver la estructura de estas fichas como para ir situándonos cómo están, digamos, estructuradas, qué partes tienen. Pueden apreciar al frente, tenemos este modelo, que es una ficha 47, que corresponde a la segunda entrega. Esa numeración que le hemos dado nos va a ayudar a identificar en qué, digamos, nivel se encuentra o a qué ciclo corresponde esta ficha, pero sobre todo es en relación a la organización de las necesidades de aprendizaje de acuerdo a los niveles. Tenemos la situación, el propósito, tenemos un icono para ver de pronto esas necesidades, cómo podemos ir atendiendo bajo esa gradualidad, de acuerdo a esos iconos pintados. Tenemos la secuencia de actividades. También tenemos una segunda parte que viene a ser una situación 2, que tiene la estructura la anterior. Tenemos un propósito, el desarrollo de las actividades, y también contempla el apartado de reflexionamos y la evaluación la evaluación del desarrollo de las situaciones. Finalmente, en cada una de las fichas que se ha elaborado, vamos a encontrar un apartado al final que se llama orientaciones pedagógicas. Ahí damos el alcance de algunos aspectos más profundos en relación a el desarrollo de la ficha en ciertos aspectos, como vuelvo a mencionar, por ejemplo, cuál es la intención pedagógica de esta ficha, en qué partes podemos poner énfasis, cuál es la estrategia heurística que se pretende desarrollar, posibles dificultades que podría tener el estudiante al desarrollar alguna de las situaciones y también alcance sobre la reflexión y la evaluación. Estas orientaciones son un apoyo para que el docente también pueda ir, digamos, orientando en la resolución de la situación. Ahora vamos a hacer un recorrido más profundo sobre la situación que se presenta en la ficha. Pero antes recordemos que las fichas que hemos estructurado y se han diseñado atienden y movilizan a las 4 competencias del área de matemática. Sin embargo, cada ficha se ha pensado o está estructurada para movilizar 2 competencias distintas. Vamos a ver en este caso solamente una de las competencias con esta situación que tenemos al frente. Por ejemplo, tenemos la situación 2, que se titula Carpas Creativas. Y como verán desde el título, ya podemos ir identificando a qué competencia corresponde la situación. Esta situación se acompaña de una narrativa, la cual se caracteriza porque está con la mirada del enfoque por competencias y además también centrada en el enfoque de resolución de problemas. Para esta ficha se acompaña esta imagen que ayudará en la resolución de la situación. Como siguiente apartado o sección, tenemos el propósito, donde narramos lo que pretendemos lograr al desarrollar la situación.
Recordemos que cada vez que nosotros hablamos del propósito, nos lleva a la mente a hablar sobre los criterios de evaluación y también sobre los instrumentos. Esto nos va a llevar de pronto que en el ejercicio tengamos que conjuntamente presentar el propósito y los criterios de evaluación, orientar al estudiante para que pueda comprender cuáles son esos criterios y poder ir él utilizándolo a medida que va desarrollando la situación. Bien, ¿qué más podemos encontrar de manera ya más precisa en la secuencia de la ficha? Vamos a encontrar una sección que se denomina Comienza con el desarrollo de las actividades. Les comento que en algunas fichas no van a encontrar ese título, sino nos proponemos otro título que dice Manos a la obra, para darle un matiz muy diferente y distinto. En esta sección vamos a encontrar ya las preguntas que desarrollan a la actividad, como podrán apreciar, y al margen derecho vamos a tener también una pequeña sección donde podemos identificar algunos recursos con información de apoyo, tanto para el estudiante y para el docente, pero más creemos que lo va a utilizar el estudiante. ¿Qué tipo de información vamos a tener aquí? Información sobre estrategias, sobre algunos conocimientos o recordar conocimientos previos. Estrategias para que el estudiante pueda plantearlos en el desarrollo, o también vamos a encontrar estrategias para la lectura. Continuando, en relación a estas partes, tenemos una segunda sección o segunda parte sobre el desarrollo de la actividad que continúa con la información y las preguntas. Como podrán apreciar, tenemos los espacios para que el estudiante pueda ir ahí desarrollando sus procesos. Sin embargo, si no le alcanzara, podríamos dar la sugerencia que lo desarrolle en una hoja adicional o en su cuaderno. Para ir cerrando esta parte, o digamos en esta presentación, lo que muestro al frente, tenemos la sección de reflexiona. Esta sección es tan importante porque con las preguntas que se plantean, nosotros pretendemos que el estudiante llegue a comunicar de manera reflexiva sobre sus dificultades, como ahí dice, ¿no? O sobre las estrategias que él ha planteado o a las cuales ha recurrido. También puede comunicar de sus logros. También puede haber aquí en esta sección algunas preguntas que lo traslade a otros contextos. Por ejemplo, pedirle que traslade esta estrategia a otros contextos. Bien, para cerrar la ficha, vamos a tener un último apartado que es Evalúa tus aprendizajes. Aquí tenemos el instrumento que hemos elaborado pensando en el estudiante, pero también pensando en el docente. Aquí el estudiante, de manera reflexiva, tendrá que redactar, ¿no? Sus logros o sus dificultades o lo que él ha podido ir identificando, que ha ido logrando. Lo que registra el estudiante nos va a permitir a nosotros hacer una retroalimentación oportuna, pero recordemos que este instrumento no debe ser utilizado al final, ¿no? Cuando ya ellos terminen de desarrollar la situación. Muy por el contrario, este instrumento se utiliza al inicio, durante y al cierre de la situación. Al inicio, para ir fijando qué es lo que estamos pretendiendo lograr con esta situación. En el proceso, para que él vaya cotejando qué tanto ya ha avanzado o ha logrado en relación a ese propósito que se le ha planteado, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros también a orientar, a apoyar en relación a este propósito que atiende de paso a una necesidad de aprendizaje. Ahora, ¿qué más podemos encontrar o qué otras características encontramos en las fichas? Bien, les comento que estas fichas han sido estructuradas de tal manera que podemos atender al progreso y a la gradualidad de los aprendizajes en los 2 ciclos que tenemos en educación secundaria.
Hace un momento les comenté que estas fichas van a atender las 4 competencias, van a movilizar esas 4 competencias. En cada ficha vamos a tener un par de competencias, pero además de atender y movilizar esas competencias, vamos a ver esa gradualidad. Veamos un ejemplo muy concreto aquí que les muestro al frente. Hemos seleccionado 3 fichas del 7º ciclo, la 46, 47 y 48. Veamos de una manera precisa y analicemos cómo va este progreso y la gradualidad de los aprendizajes. En la ficha 46 tenemos una situación que dice estimamos la producción de galletas. El propósito de esta situación es enmarcado en seleccionar y usar unidades de medida para estimar el tiempo, la masa y otras unidades, y así como realizar conversiones entre sus unidades y subunidades. Entonces, desde este propósito se está atendiendo a las necesidades de aprendizaje, pero también enmarcados en estas habilidades que comprenden el área de matemática. En este caso es seleccionar las unidades, ¿no? Y los recursos, los conocimientos están en relación al tiempo y la masa. Veamos cómo que a partir de haber nosotros atendido esta necesidad con el desarrollo de esta situación en esta ficha 46, podemos nosotros dar la oportunidad a que el estudiante progrese a la siguiente ficha, la cual está, digamos, plasmada en la ficha 47. La situación que atendería este progreso se denomina mi torta favorita y nutritiva. El propósito de esta situación, ¿no?, es selecciona y combina unidades de medida para medir la temperatura y otras unidades al establecer equivalencia entre sistema de medidas. Como pueden apreciar, si regresamos a la ficha 46, es solamente seleccionar entre las unidades de tiempo y masa. Aquí ya es seleccionar y combinar otras unidades. Aparte de las que ya lo vieron, aquí nos plantean la temperatura. Y también aquí hay una atención sobre el uso en otros sistemas de medida. Yo ya me estoy imaginando si hablan de temperatura y otros sistemas de medida, estoy tal vez en el sistema de medida de Fahrenheit, no solamente en Celsius, ¿no? Veamos. Una vez que el estudiante haya, digamos, logrado desarrollar de manera satisfactoria esta ficha, la 47, con esa situación 1, podríamos ir invitándole a pasar a la ficha número 48 con la situación 1 que dice la yegua veloz. Aquí el propósito dice selecciona y adapta unidades y subunidades para estimar y medir unidades derivadas. Y ahí nos enmarcan sobre la velocidad y aceleración y otros, según el nivel de exactitud exigido en la situación planteada. Podemos apreciar que aquí ya no es suficiente, digamos, una unidad, sino va a tener que combinar, adaptar otras unidades. En este caso, si hablamos de aceleración y velocidad, lógicamente estamos hablando de tiempo y estamos hablando de distancia, ¿no? Bueno, en su unidad de medida es longitud. Y además aquí ya viene como que una gradualidad en la complejidad porque nos dicen el nivel de exactitud exigido en la situación problemática. Entonces, aquí hay una exigencia para tener una precisión. Entonces, podemos apreciar que dentro de las características vamos a tener esa atención al progreso y la gradualidad de los aprendizajes y atención a estas necesidades de aprendizaje. Pero ojo, aquí quiero dejar un poquito en claro lo siguiente. Ha dado la casualidad que en este ejemplo la numeración es correlativa, 46, 47, 48. En otros casos no va a suceder así, vamos a tener tal vez otra numeración. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta, Liliana? Me vas a preguntar. Para eso vamos a tener dentro de las orientaciones una pequeña matriz en la cual se enmarca cuáles son las fichas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que el docente ha ido identificando a partir de la evaluación diagnóstica que ha aplicado. Recordemos también
que estos recursos son propuestas que nosotros como docentes dentro de nuestra institución, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los intereses de los estudiantes, de acuerdo a mis características, tendré que ir adecuándolas, ¿no? Porque va a suceder tal vez que a un grupo de estudiantes ya tienen de pronto atendido la primera necesidad en la ficha 46. Entonces, lo que a mí me va a corresponder es atender a las otras necesidades. Bien, hasta ahí hemos visto estas características, lo he dicho de manera que nos ayude a nosotros comprender y nos ayude también a utilizarlos dentro de este espacio de la estrategia de refuerzo escolar. A continuación, vamos a ver cómo estas fichas, no me deja pasar, muy bien, cómo las fichas atienden ya de manera precisa a estas necesidades de aprendizaje a través de un modelado. ¿A qué me refiero? Bien, vamos a analizar el modelado de dos situaciones, justamente las que vimos anteriormente, las que tenían esa progresión, para nosotros identificar qué cosa es lo que al interior se está presentando y cómo así se ven la atención a estas necesidades de acuerdo a esta gradualidad, ¿no? Y de acuerdo a cómo nosotros vamos identificando. Al ver esto, nosotros estamos de pronto visibilizando cómo los estudiantes van transitando, ¿no? De acuerdo a estas necesidades. Para ello, nosotros iremos seleccionando las fichas que corresponden a ellas. Bien, aquí tenemos la ficha 47 y 48, que lo vamos a ver en paralelo. Una de ellas corresponde a seleccionar y combinar unidades de medida en relación a temperatura, y la otra es ya con unidades derivadas, que viene a ser velocidad y aceleración, pero con precisión. Profundicemos en el desarrollo de la ficha 47. Veamos, en esta situación de mi torta favorita y nutritiva, nos presentan cómo Paulina está preparando una torta de quinoa que en el horno se registra que se debe calentar a 482 grados Fahrenheit. Pero en su cocina no están con esa, digamos, esa unidad de medida. Sus unidades de medida son 150 grados, ¿no? Centígrados, 220 y 250. Entonces, Paulina está preocupada, entonces se pregunta cuál es la temperatura de la cocina equivalente a los 418 grados Fahrenheit. Ese es el reto que tendrían que responder los estudiantes. Entonces, para iniciar el desarrollo de esta situación, nosotros tenemos que enmarcar el propósito con los estudiantes, dialogar, comprender y a la vez presentar esos criterios de forma reflexiva. Con ellos debemos analizar estas partes. ¿Qué significa seleccionar, combinar estas unidades? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué significa en este caso establecer equivalencia en estos sistemas de medida? Una vez que hayamos hecho eso, nosotros vamos a pasar el desarrollo. Aquí tenemos una propuesta hipotética de lo que esperamos que los estudiantes respondan. Comenzamos el desarrollo de las actividades. En este caso, el desarrollo está en base a la estrategia de Polia, con sus 4 fases, y iniciamos comprendiendo el problema. Aquí hay una primera pregunta donde dice parafrasear la situación, identificando los datos y las condiciones presentadas. Como bien sabemos, esta pregunta es tan importante porque va a ayudar al estudiante a orientarse en qué cosa ha recogido de esta situación durante su lectura, qué datos podría haber seleccionado o qué datos no son relevantes para la resolución del problema, ¿no? Entonces, podríamos preguntar también, ¿no? Si yo voy a adecuar, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué datos no son relevantes? O preguntar de una forma orientadora, una forma de ir reforzando que se ha comprendido el problema, ¿no? Como una segunda pregunta, quería compartir ustedes la posible respuesta a esta primera pregunta. Acá dice, Paulina desea hornear una torta de quinoa, necesita calentar su horno a 418 grados Fahrenheit, pero el horno tiene las medidas en Celsius y Paulina desea saber cuál es la temperatura en la que necesita, ¿no? En grados centígrados. La segunda pregunta en relación a esta fase de comprendemos el problema es ¿cuál es el desafío que tiene que resolver? Aquí nos responde que el desafío es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es
de las temperaturas de la cocina equivale a los 418 grados Fahrenheit que necesita. Es importante que nosotros enmarquemos también esta pregunta o hagamos esta pregunta de esta manera u otra, de tal manera que el estudiante también se sitúe en el camino. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿A dónde estoy? ¿Qué voy a aprender? ¿A dónde me está dirigiendo el desarrollar esta situación? ¿Qué estoy buscando desarrollar? Como segunda fase tenemos esto de desarrolla el plan o la estrategia. Como verán, aquí la pregunta ha sido un poquito abierta. Elabora un plan que te permita determinar la temperatura equivalente a grados, a los 482 grados Fahrenheit, ¿no? Aquí está un poquito abierta porque en la ficha anterior de pronto los chicos ya han tenido sus saberes previos. Sin embargo, no quita que nosotros podemos orientar, apoyar y guiar a plantear esas estrategias. O tal vez al margen vamos a encontrar alguna información que lo ayude al estudiante a plantear su propia estrategia. Eso yo creo que es importante, no desestimar que los estudiantes desde su experiencia, desde su vida cotidiana, desde los procesos o desde lo que ha venido aprendiendo en grados inferiores, va a ir combinando sus procesos y planteando sus propias estrategias. Eso yo creo que es importante considerar y no de pronto enmarcar un mensaje que necesitamos tal cual estrategia, así como lo estoy mencionando. Bien, en el desarrollo de esta situación tenemos la tercera fase, que es ejecutamos el plan o la estrategia. Claro que sí, hay que recordarle al estudiante cuáles son los pasos que él ha enmarcado o cuál es la estrategia que él ha seleccionado, pedirle que él lo vuelva a parafrasear. Aquí, luego de hacer eso, empieza el desarrollo con las preguntas. Para esta situación, hemos propuesto estas preguntas, las dos primeras, que dicen la siguiente, ¿no? En la primera dice, ¿de qué manera puedes establecer las equivalencias entre las temperaturas expresadas en grados Fahrenheit y Celsius? Entonces, lo que se espera es que ellos consideren que hay una equivalencia entre esos dos sistemas a través de esas diferentes escalas. Pero antes de llegar a esa propuesta, de esa expresión, podemos revisar la información que está enmarcada en la margen derecha sobre las escalas termométricas y a partir de ellas podemos inducir a esta expresión. Eso es un punto importante para ir construyendo el aprendizaje. No solamente el estudiante debe responder de manera mecánica, sino él tiene que tener elementos que los ayude a razonar, a pensar, a comprobar, a experimentar o de pronto hacer algunas hipótesis e ir verificando y comprobando y luego ir respondiendo en las preguntas. En la pregunta 2 tenemos, dice, ¿qué temperatura expresarías primero en grados Fahrenheit para encontrar la equivalencia buscada? Justifica tus respuestas. Entonces, aquí estamos yendo más allá de, ¿no? Le hace una pregunta y le está pidiendo que justifique. ¿Qué temperatura debes expresar primero? Entonces, aquí el estudiante dice, desde su estrategia heurística de ensayo-error, podría decir, ¿no?, que inicia en un orden de registrar 150 grados, luego 250 grados, o en otro caso puede al azar decir 220 grados, pero va a ir descartando esta posibilidad de acuerdo a lo que vayamos también acompañando con otras preguntas, ¿no? Mira la escala que tenemos, ¿será posible que, por ejemplo, 240 o 260 grados es equivalente o es equivalente a 373 grados Kelvin o grados Celsius, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos ayuda a seguir construyendo y desarrollando la ficha. Hay que ir recordando cuál es el propósito, qué estamos buscando con estos pasos, con estas preguntas. Bien, tenemos una pregunta 3, dice convierte los grados Celsius en grados Fahrenheit. Aquí quiero recalcar lo siguiente en relación a las estrategias y cómo estamos nosotros atendiendo las necesidades desde cada una de las preguntas que se están presentando en la ficha. Vuelvo a recordar y recalcar que este recurso puede sufrir sus adecuaciones incorporando alguna pregunta que creemos conveniente si es que el estudiante de pronto no está, digamos, atendiendo y avanzando en el desarrollo de las preguntas.
En esta pregunta 3, ahí está la posible solución que esperemos que los estudiantes lleguen a responder. Hay una equivalencia de los 150 grados con 302 grados Fahrenheit o una segunda equivalencia. ¿Ya? Y tenemos una respuesta que dice finalmente la equivalencia de 250 grados con 482 grados Fahrenheit. Como pueden apreciar, estamos paso a paso orientando hacia lograr responder la pregunta de la situación. Eso es la estructura modelada y lo que quiero recalcar que cada pregunta tiene que estar mirando a estas necesidades. En relación al modelado de la ficha 48, ya van a los estudiantes trabajar sobre seleccionar y adaptar unidades que trabajen con magnitudes derivadas sobre velocidad y aceleración. Entonces, vayamos y centrémonos sobre esos aspectos, pero comparativamente. En la ficha anterior teníamos el uso de estas unidades de temperatura. Aquí a la derecha ya tenemos el manejo ya de otras unidades, ¿no? Que en este caso ya son de tiempo y de longitud. Y las preguntas me están ayudando a encontrar estas unidades, las que combinan, ¿no? La velocidad, la que combina las otras unidades, que viene a ser aquí longitud y tiempo para conseguir las velocidades. Bien, podemos tener aquí las otras preguntas que ayudan a concretar la solución, pero recordemos siempre que al margen tenemos esas orientaciones de ayuda. Finalmente, vamos a llegar a esta sección de reflexiona y evalúa tus aprendizajes y nos vamos a situar aquí con gran importancia para el uso de este instrumento. Hace un momento ya dije el antes, durante y después, pero también aquí hay que enmarcar dos cosas. Esta ficha ha sido pensada en el estudiante, pero también ha sido estructurada pensando en el docente, porque el docente es quien va a orientar, el quien va a ayudar, el que va a guiar, sobre todo guiar en su resolución. Y este instrumento que tenemos al frente nos va a ayudar a nosotros a poder retroalimentar oportunamente dónde se encuentran los estudiantes, qué es lo que han manifestado en relación a esta necesidad. La necesidad que teníamos que atender, por ejemplo, con esta ficha de la yegua veloz, es selecciona y adapta unidades y subunidades para estimar y medir unidades derivadas, ¿no? En este caso, el uso de la velocidad y aceleración. Entonces, puedo acompañarle preguntas para que el estudiante pueda ir llenando de forma escrita, narrativa, sobre cada una de esas partes que está en escala, ¿no? Si lo logró, estoy en proceso de lograrlo y qué acciones realizaré para mejorar mis aprendizajes. Es así entonces que aquí hay un punto importante sobre la evaluación formativa, la retroalimentación en forma oportuna para atender estas necesidades de aprendizaje. Como ideas fuerza tenemos aquí el primer punto. La selección y el desarrollo de las fichas dependerá de las necesidades de aprendizaje identificadas en las y los estudiantes. Claro, sí que en cada institución es muy distinta estas necesidades identificadas, ¿no? Eso, el docente es el que lo va a tener, digamos, con mayor claridad, es el quien sabe directamente cómo están mis estudiantes y qué necesitan, ¿no? Finalmente, es importante conocer e identificar cómo progresan los aprendizajes para relacionarlo con las necesidades de aprendizaje, lo que favorecerá seleccionar las fichas que nosotros estamos poniendo a ustedes como un recurso para poder lograr digamos, lo voy a decir entre comillas, esta nivelación, este refuerzo escolar que necesitamos ahora más que nunca. Gracias y doy pase a Patricia. Voy a dejar de compartir. Muy bien, antes de llegar a nuestro fin, lamentablemente vamos a poder dar respuesta solamente a 2 de las preguntas que ustedes han hecho llegar. Ha quedado claro que hay que continuar dando el énfasis en el enfoque de cada una de las áreas para desarrollar las competencias, ¿no? Llevarlo siempre a un proceso de reflexión y continuar con la evaluación formativa a través de la retroalimentación, la formulación y el conocimiento de los criterios de evaluación que tanto nos han ayudado
el año pasado, el anteaño pasado, de los cuales hemos hecho uso y ahora debemos continuar en cualquiera de las estrategias que utilicemos. Vamos a ver, entonces, vamos a hacer solo 2 preguntas que nos pregunta ella. Soy maestra de 3er grado, tiene 10 niños y no leen ni escriben. Tienen dificultades para copiar. En este caso, ¿cómo trabajar con ellos? Ana Melba, si nos podrías dar una breve respuesta, por favor. Bien, Pati, gracias. A lo largo de la explicación y análisis de estas fichas, habíamos dicho que estas fichas tienen diferentes niveles de complejidad, ¿no? Entonces, uno de los niveles, en caso de 2º grado, por ejemplo, es el de 5 años, el nivel 1 y el nivel 2 de 1er grado. Entonces, todas las fichas tienen esa atención somos conocedores, gracias a la información de maestros y especialistas, que esa es la realidad, incluido secundaria, ha arrojado esa información. Entonces, en las fichas estamos proponiendo actividades que tienen que ver con alfabetización inicial, donde se orienta para que el niño, lamentablemente no hemos podido presentar en este momento, pero es muy bonita la situación didáctica, cómo le puedes acompañar a este niño para que logre esa alfabetización. Además, se puede hacer uso de los fascículos que desde el Ministerio de Educación se ha publicado, está en un link, ¿no? En este momento creo que está en mantenimiento, pero pueden acceder también, ¿no? Hay actividades muy interesantes para los niñitos que no se han apropiado aún del sistema de alfabetización. Muchas gracias, Ana Melba. Y la última pregunta de la profesora Karin Corso, Luchito Pérez, a ver si nos puedes ayudar. Él nos pregunta, ¿considera que las fichas de refuerzo deben complementar las actividades, las EDA, las experiencias de aprendizaje, o se pueden elaborar otras fichas? El mismo docente puede elaborar otras fichas. ¿Cómo trabajan a la par las EDA con las fichas de refuerzo escolar? Mire, en primer lugar, Pati, gracias por la pregunta de la maestra también. En realidad, una pregunta muy interesante, porque nosotros partimos que las fichas, o sea, es decir, los estudiantes que estarían en refuerzo es producto de un diagnóstico correcto inicial. Entonces, el estudiante se va a ubicar de acuerdo a su necesidad de aprendizaje. El maestro lo va a ubicar de acuerdo a su necesidad de aprendizaje. Si entendemos que la experiencia de aprendizaje, cada experiencia de aprendizaje, es una oportunidad de ir renovando este diagnóstico, entonces, claro, el maestro en cada experiencia va a decir, muy bien, va a ir detectando nuevas necesidades de aprendizaje, y obviamente el estudiante lo va a invitar en este refuerzo. No sé si la palabra sería complementar, porque para complementar tendríamos las fichas, los cuadernos, otros tipos de materiales, sino sería más bien para ayudarlo al estudiante desde el reconocimiento de este nivel de la competencia, ayudarlo a transitar. Y respecto a la segunda pregunta, fantástico, que el maestro puede elaborar su ficha y que sería mucho más real de acuerdo a esta necesidad concreta, real de ese grupo que entiende, una brillante oportunidad. Y de seguro va a haber muchos maestros que creativamente van a proponer sus fichas de aprendizaje. Muchas gracias, Lucho, y totalmente de acuerdo. Nuestros maestros ya cada vez están tomando más en serio y con más ímpetu eso de reajustar todos aquellos documentos que se les alcanzan, ¿no? Según las necesidades de su aula, que nadie las conoce mejor que él. Así es. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar al final de nuestro webinar.